Muy buenas tardes, soy Lenny María Reyes y le voy a estar hablando de la estructura de un texto histórico. En la estructura de un texto histórico tenemos la introducción. Aquí se presenta el tema y el objetivo que tiene el autor en las siguientes páginas. ¿Qué tipo de contenido? El escrito, tenemos el enfoque, el periodo histórico y el inicial. O sea, es donde se inicia el tema. En el desarrollo, en esta segunda parte, tenemos la sección, se presenta la reconstrucción de todo lo que hemos escribido, del hecho histórico, de lo que narra los sucesos de la persona, los factores relevantes, citas estadísticas directas y las fuentes a las cuales nosotros consultamos para el desarrollo. Ya tenemos al final la conclusión. La conclusión se caracteriza por cumplir dos funciones: recopilar lo tratado a lo largo de lo escrito y el cierre del tema en total. Esta es una de las estructuras del contexto histórico, porque de los contextos históricos tenemos dramatizado, tenemos diferentes. Está el dramatizado, está el de introducción, desarrollo y conclusión. Tenemos el de poemas, diferentes temas que componen la estructura de un texto histórico. Hasta aquí ha sido mi exposición. Muy buenas tardes. El término se refiere a la distribución y organización de los componentes que forman parte del grupo. Muchos psicólogos sociales han explicado qué es la estructura del grupo. El término estructura se utiliza generalmente para referirse a este modelo de relación entre las partes diferenciadas del grupo. La estructura social puede ser definida como la relación entre los elementos de una unidad social. Estas definiciones han sido definidas por diferentes autores. Para Lewis, 1978, la estructura del grupo es un campo dinámico como un sistema en equilibrio. Para Ansel y Mastin, 1971, una vez que el cambio ha ido más allá del margen de densidad, tiende a continuarse por sí mismo. Características fundamentales que definen la estructura del grupo, según Rodal: el orden y distribución de los elementos que lo componen, sujeto, tareas, roles, etc. La consistencia y estabilidad en la disposición de los elementos o piezas, producida por un patrón o modelo de relación entre ellos. Característica distintiva de la estructura según Levines y Morella: todos los grupos la poseen por lo rudimentaria que sea. Una vez constituida, no cambia con facilidad. Incrementa la fluidez de la interacción y, en consecuencia, la comunicación y eficacia de los grupos. Hasta aquí mi exposición. Buenos días, mi nombre es Dominga Figuereo. Voy a estar hablando de esta materia de psicologías de los grupos y estaré hablando del tema el estatus. Hablar del estatus significa un ordenamiento jerárquico, es decir, en base al determinado criterio. Hay individuos que ocupan una posición más alta que otros. En este sistema de estatus, el término que empleamos para referirnos a la jerarquía de posición en el grupo, a que refleja el poder entre sus miembros. Cuando hablamos de estatuto de jerarquía, nos estamos refiriendo a una persona de una posición. Por ejemplo, cuando vamos a un lugar a trabajar en un grupo, por ejemplo, una empresa, hay personas que sabemos que son de alto rango, de altas posiciones. Por un ejemplo, el gerente, los ingenieros, los supervisores. Entonces, nosotros estamos bajo el mando de un supervisor, porque a través de que el gerente se dirige al ingeniero, el ingeniero se dirige a los supervisores, pero el supervisor es quien está a cargo de ese grupo, el cual esa persona
tiene que estar siempre presente para estar dirigiendo a cada uno de esas personas que componen ese grupo, para que cada quien asuma su responsabilidad, para así poder trabajar bien en un equipo, en un conjunto, para dicho logro. También en este término de estatus, jerarquía, vemos que Persar en 1969 nos indica que el estatus no es un atributo, de autor, sino que es un sistema social que significa en la función. Al menos la socialmente significa junto a la valoración de las funciones que asignan independientemente al sujeto. También hay más teorías, como la teoría de la identidad social, que se ocupa del estatus del grupo, ordenando siempre el grupo para que como grupo que somos y como miembros, cada uno tiene que tener una característica para cumplir su rol que tiene que cumplir. Entonces, es un papel muy importante que desempeña la identidad a la hora de determinar su respuesta. O sea que cuando estamos trabajando en un equipo, cada quien tiene que darle una respuesta correcta a la hora de una determinada labor. En otros aspectos importantes, se considera en el estatus desde la teoría de la identidad social, que es la estabilidad o la inestabilidad. Cuando hablamos de la estabilidad, es cuando una persona permanece en su labor, cumpliendo con su meta, como decimos, con su estatus o con su rol, y ya de esa persona también depende, ya si quiere estar estable o ya cuando una persona es inestable en un grupo, significa de que ya esa persona no, como que ya no quiere estar asumiendo ese compromiso del mismo. Es cuantos. Saludos para todos y todas. Mi nombre es Erika Yedi Castillo. Voy a hablar sobre las normas en los grupos. Las normas en los grupos son reglas habladas o dichas que guían el modo en que los miembros del grupo interactúan, colaboran de manera efectiva y trabajan con eficiencia. Las normas ejercen un control sobre las conductas de las personas. Al regular el comportamiento individual y hacer que cada persona no pueda comportarse como quiera, se cuidan las necesidades de la propia sociedad. Las normas consiguen que un grupo amplio de personas se mantenga unida sin que se arme un caos. Las normas ayudan a poner límites a impulsos y comportamientos, así como a crear conductas sociales y saludables. Además, aumenta el autocontrol de la persona. Imponer unos límites claros y coherentes, sea complicado e ingrato, es más que necesario. Un ejemplo puede ser las normas en el grupo de WhatsApp, las normas en las escuelas, universidades, en la familia, etcétera. Normas de conducta. Las normas de conducta son reglas o pautas que regulan el comportamiento de las personas y por lo tanto garantizan la convivencia pacífica dentro de la sociedad. Un ejemplo es acceder el asiento a una embarazada que se encuentra en un autobús o a un envejeciente. Así buscamos garantizar a la persona que actúen de acuerdo a los valores esperados. Cuando nos encontremos en una emergencia o en algún lugar, debemos de mantener la calma. También debemos de sobrellevar a los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias. Gracias, es cuanto. Buenos días, compañero y maestra. Mi nombre es Jadibel Cruz Rijo.
Soy estudiante de Psicología Escolar, vivo en Tenares, provincia de Hermanas Mirabal. Soy integrante del grupo número 2. La unidad que nos toca trabajar es la unidad 3, que es sobre la estructura grupal, y el tema que a mí me tocó fue la cultura del grupo, que según Sánchez en el 2002, la cultura de un grupo viene definida por la comprensión de las personas, del sistema social al que pertenece, incluye aspectos y prácticas de la vida diaria de un grupo de personas que definen y ayudan a mantener lo que ellos consideran normal y que dan soporte a aquellas cosas, por ejemplo, producción, objetos, conocimiento y actividades de la construcción de cultura. Desarrollan anteriormente y se desprenden los componentes relacionados del saber, el conocimiento social, comprendido, y un conjunto de costumbres. La cultura de los grupos de trabajo también se componen de las costumbres que sirven tanto para comunicar como para validar ese conocimiento. Las costumbres incluyen las rutinas, jergas, rituales y símbolos. Las rutinas son los procedimientos cotidianos que siguen un grupo de trabajo como ámbito y tradiciones, fruto de las normas cuando éstas son conformadas por los miembros. La jerga incluye las palabras inusuales, frases o gestos que definen significado especialmente para los miembros de un grupo. Y los rituales son ceremonias especiales que los miembros del grupo llevan a cabo para señalar la ocurrencia de eventos importantes, tales como aniversario. Muchas gracias.